Nunca imaginaste que el susurro desesperado de una confesión pudiera resonar en las paredes de una casa en Málaga, y mucho menos con el sonido de un nombre que el mundo conocería décadas después. Entre la penumbra de un verano agónico en 1974, se corrió el rumor de que un hijo prodigio se había perdido para siempre al fracturarse el pie, una herida que no solo destrozó su futuro en el fútbol, sino que le abrió las puertas a un mundo aún más inquietante, el del espectáculo, la fama y los secretos que nadie se atrevía a pronunciar. En ese entonces, cuando los gritos a medianoche del barrio viejo aún eran silenciados por la autoridad de su padre, un oficial de la Guardia Civil, y la dulzura austera de su madre maestra de escuela, corría el miedo de que la familia Domínguez Banderas ocultaba algo más profundo que ambiciones rotas. Había quien aseguraba haberlo visto llorando solo en el balcón, abrumado por la presión, la frustración y el miedo a fracasar. Nadie sospechaba lo que realmente se gestaba detrás de aquellas ventanas. Algunos vecinos murmuraban que todo empezó mucho antes que José Antonio Antonio. Para los íntimos siempre vivió bajo el fantasma de perderlo todo antes de haberlo tenido. La verdad de esa herida nunca fue pública. El crack de su carrera, el accidente que partió en dos, su destino fue la excusa para alejarse del deporte y adentrarse en un Madrid oscuro, lleno de bohemios actores sin rumbo y directores polémicos. Allí conoció a Pedro Almodóvar, el hombre que forjaría su talento usando la fragilidad como materia prima. Pero esa transición tan potente y misteriosa también fue un escape del peso familiar de rumores sobre la conducta severa de su padre y de las noches de insomnio en que Antonio juraba nunca volver a mostrar debilidad. En los círculos del teatro madrileño se hablaba de su intensidad sobre el escenario, una pasión que algunos asociaban con episodios de ira y soledad fuera de escena. Se rumoreaba que llegó a ser testigo de reuniones clandestinas en sótanos de Lavapiés, donde artistas debatían la censura, el sexo y el escándalo, en una España marcada por la represión. Desde el principio su intensidad era a la vez su don y su castigo. Málaga, años 60, una ciudad que aún mostraba las cicatrices de la posguerra marcada por la tradición y el miedo. Allí nació José Antonio Domínguez Bandera, bajo la vigilancia celosa de su padre, y el cobijo de una madre que temía lo que el mundo podría hacerle a sus hijos. De niño aprendió a moverse silencioso entre la rutina de la escuela y los partidos de fútbol, soñando con escapar algún día de esa vida predestinada. Cuando sufrió la fractura, se desmoronó todo lo que conocía, y Antonio se sumergió en la melancolía que solo entiende quien ha mirado el abismo desde la adolescencia. A esa tristeza le siguió una fuerza inesperada la entrada al mundo del teatro, primero en Málaga, y luego en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Madrid. Allí, minguneado por maestros rígidos y compañeros hambrientos de gloria, Antonio descubrió un talento voraz que lo hacía destacar. Pero nadie que hubiera atravesado la humildad de sus primeros años podría olvidar el miedo constante, el que sus orígenes humildes, alguna traición familiar o un secreto guardado en Málaga pudieran destruirlo todo cuando menos lo esperara. La tensión se acumuló durante su primera aparición en Laberinto de Pasiones, el filme de Almodóvar, que lo lanzó al abismo de los papeles controvertidos, terrorista, homosexual, violador, mentalmente inestable. Se hablaba de que Antonio actuaba los personajes más oscuros, como si reviviera tormentos propios, rumores de traumas infantiles nunca aclarados. Mientras la prensa buscaba historias fáciles de ascenso a la fama en Madrid, circulaban relatos sombríos sobre fiestas excesivas, influencias peligrosas y amistades con actores perseguidos por la ley. Nadie supo qué sucedió realmente tras las bambalinas, pero todos sintieron esa gravedad emocional al cuando Banderas apareció en pantalla. Algo en su presencia indicaba que huía de más que solo la pobreza de su barrio andaluz. La ascensión de Antonio fue brutal y vertiginosa. De vivir como camarero y modelo ocasional para pagar el alquiler, pasó a encabezar obras polémicas y películas que removían las heridas de una sociedad deseosa de verdad y espectáculo. En el pico de su éxito nacional, su vida privada ya estaba bajo lupa. Notas amarillistas rastreaban sus pasos y sus relaciones eran objeto de especulación. Rompió con Annalisa por infidelidad. ¿Estaba realmente tan cerca de Madonna como decían?
Tenía relaciones clandestinas con otros actores. El acoso era tal que en celebraciones familiares la policía tenía que alejar a los paparazzi del jardín. Su mudanza a Estados Unidos fue aclamada por algunos y criticada por otros que lo acusaban de traicionar a España. Pero no todo era glamour. Los problemas llegaron de golpe, la presión del estrellato y un Hollywood repleto de monstruos devoradores de almas. Lo empujaron a crisis existenciales y accidentes emocionales. En las entrevistas, Antonio confesaba haber sentido un vacío brutal durante su llegada a Los Ángeles, y que perdió el control tras la fama internacional de Desperado y La Máscara del Zorro. Los tabloides lo acusaron de alcoholismo, peleas domésticas con Melanie Griffith y comportamientos erráticos que amenazaban su reputación. Una noche fatídica en Marbella, vecinos reportaron gritos y destrozos que nunca se aclararon públicamente. Los medios explotaron cada detalle, alimentando teorías de abuso, consumo de drogas y traiciones dentro de su círculo íntimo. La prensa española prefería mantener el mito de chico bueno, pero quienes lo conocían sabían que las cicatrices psicológicas aún dolían más que la fractura original de su adolescencia. El verdadero punto de quiebre fue la exposición mediática en su regreso a Málaga. La ciudad lo recibía con amor y curiosidad morbosa. Las cámaras de televisión acechaban las procesiones de Semana Santa, donde Antonio desfilaba intentando recuperar algo de su fe católica perdida entre las tentaciones hollywoodenses. En esas semanas, Banderas enfrentó uno de sus momentos más oscuros, la enfermedad de su madre, el deterioro de su matrimonio y el escrutinio de quienes nunca olvidaron sus raíces humildes. Los aliados de la infancia lo repudiaban por su supuesta arrogancia, mientras los viejos amigos del teatro recordaban los años de hambre y solidaridad. Detrás de la leyenda florecieron los rumores posibles, relaciones extramatrimoniales, amistades con figuras políticas y criminales del submundo madrileño, negocios fallidos y secretos sobre la verdadera identidad de su padre. Algunos afirmaban que se vio envuelto en reuniones clandestinas durante la movida madrileña, donde dominaban las drogas y la rebeldía cultural. Su conexión con Pedro Almodóvar, según fuentes, estuvo marcada por peleas creativas y episodios de rivalidad, debates violentos, por el control de los papeles más difíciles. Almodóvar mismo lo describió como un animal herido capaz de convertir cualquier sufrimiento en arte. El dolor era su herramienta y entre los bastidores del teatro se comentaba que Antonio llegaba a extremos autodestructivos para sentir la autenticidad de sus personajes. Testimonios de prensa y familiares revelan que tras cada escándalo, la reacción de Banderas alternaba entre el enojo y la introspección. El propio actor admitió en una entrevista que en Hollywood la etiqueta de Latin Lover era su mayor cárcel, y tuvo que luchar contra los estereotipos mientras su vida se desmoronaba fuera de los focos. La comunidad española se dividió entre la admiración y el rechazo. Algunos lo veían como traidor, otros como héroe trágico. Los tabloides alimentaban leyendas sobre adicciones, infidelidades y peleas públicas, mientras él intentaba reconstruir su reputación militando por la unidad hispana en el cine internacional. Hoy la figura de Antonio Banderas evoca nostalgia pero también inquietud. Con más de 40 años en historia, en años entre sombras y reflectores, el actor representa la dualidad de una España que combate sus propios prejuicios, que celebra el éxito pero nunca olvida el origen. En Málaga, aún circulan misterios sobre su infancia, la severidad del padre, la tristeza de la madre, las noches en que Antonio lloraba solo temiendo no valer nada fuera de su tierra. Los críticos recuerdan sus interpretaciones como un éxtasis doloroso de autenticidad, y los jóvenes lo ven como símbolo de resistencia ante una industria despiadada. La verdad completa tal vez nunca se sepa. ¿Fue realmente víctima de una sociedad cerrada o arquitecto de su propio sufrimiento? Pregúntate después de escuchar esta historia. ¿Qué precio debe pagar alguien por alcanzar la gloria? ¿Puede un hombre reinventarse mediante el arte sin perderse en el proceso? ¿La fama redime o condena? Y cuando el silencio finalmente cubre las playas de Málaga, solo queda una pregunta flotando en el aire nocturno. ¿Qué secreto se llevó Antonio Banderas consigo al cruzar el mar hacia la leyenda? ¿Y cuáles permanecen aún intactos en la arena de su infancia?
Porque seamos honestos, la verdad siempre es más oscura de lo que el cine se atreve a mostrar.